El doctor Daniel Herbeta, miembro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, está en diálogo con Trascendental. Buen mediodía, ¿cómo le va? José Maggi lo saluda. ¿Qué tal, Maggi? Buen mediodía. Gracias por atendernos, doctor, y hacerse un hueco en una jornada tan sensible, porque hoy hay acuerdo, entiendo, de la Corte. Hay acuerdo en la Corte, sí. Quería refrescar con nuestros oyentes, justamente, en refrescar algunos conceptos vertidos por usted en los últimos días, en torno de el juicio que se le lleva adelante a la vicepresidenta por la causa vialidad por obras en Santa Cruz, recordamos, ¿no? Y usted ha hecho referencia directa al proceso. Me gustaría que nos comparta su idea acerca de lo que vio, escuchó y pudo analizar, por ejemplo, de la postura del fiscal Luciani al hacer la acusación, porque usted habla de la incorporación de nuevas pruebas en una instancia que debería ser absolutamente prohibitivo. ¿Cómo es esto? Bueno, mire, yo hice un reportaje en un canal local y tuvo una dimensión que para mí era inesperada, pero bueno, lo hice con usted sabe, porque me conoce de aquí de la ciudad de Rosario, en general soy una persona que tengo apertura con la prensa y que no solo tengo el derecho, sino que tengo el deber de opinar cuando se trata de temas de interés público, que es un derecho de ver que le garantiza a los jueces y a los defensores fiscales la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto para dejar en claro algunas cuestiones. Yo no conozco a los integrantes del tribunal ni al fiscal que interviene, no es una cuestión personal. Tampoco conozco a la vicepresidenta, expresidenta de la Nación, y en eso quiero ser claro. Yo me referí... Yo no salí en defensa de nadie en particular, sino que salí en una defensa institucional de lo que debe ser un debido proceso penal. Podía haber estado sentado en ese lugar el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, podía haber estado sentado el expresidente Macri y hubiera sostenido exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que uno pudo visualizar de lo que el propio periodismo ha transmitido y de lo que se ha visto en las audiencias, bueno, me parece que un proceso de esa naturaleza, con las implicancias que tienen y con las lecturas políticas incluso que puede tener eventualmente este proceso penal, debería merecer la mayor transparencia y no dejar ningún margen de duda. Y sin embargo, bueno, uno ha visto algunas situaciones que no son las más aconsejables. En primer lugar, un problema vinculado a la imparcialidad del tribunal. O sea, hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo y la propia Corte Nacional, con firma de ministros que actualmente la integran, caso Llerena, caso Dícer, Fraticelli, han construido un estándar muy elevado de imparcialidad. De modo que frente a cualquier sospecha fundada, frente a cualquier sospecha legítima de falta de imparcialidad, es obligación de un tribunal apartarse o de un juez apartarse, salvo que dé explicaciones absolutamente satisfactorias que permitan, digamos, no poner en crisis la confiabilidad en la imparcialidad de ese tribunal. Usted imagínese que si frente a un cuestionamiento de esta naturaleza me voy a poner yo en el lugar como juez, salgo por televisión tomando mate, con un mate que tiene un escudo del equipo de fútbol que motiva una de las circunstancias del cuestionamiento, bueno, alguien que está ejerciendo la defensa de alguno de los acusados, digamos que muy cómodo y muy confiado en la imparcialidad de ese tribunal no puede estar. Entonces, me da la impresión de que hay cosas que yo no centralizo y quiero no quedar encorsetado en el tema de este proceso. La justicia argentina, en general, la justicia federal, son muchas las situaciones y las patologías de carácter institucional que estamos visualizando. Me parece que es hora de que un poco recuperemos la sensatez de que la gente que tiene compromiso con el funcionamiento del Estado de Derecho y que tiene compromiso con una justicia independiente verdaderamente haga honra de ese compromiso, porque de lo contrario terminamos naturalizando situaciones que son absolutamente inaceptables. Y en esto va otra cuestión, olvidémonos de este proceso en particular, aunque también le cabe este proceso. ¿A usted le parece razonable que una investigación penal en algún tribunal del país pueda durar 5, 6, 7 años sin siquiera decidirse si se eleva la causa a juicio o no? ¿O que un proceso determinado dure 4, 5, 6 años? Mire, no es razonable esto, y los jueces tenemos una clara noción del tiempo cuando nos tocan los intereses nuestros. Entonces no podemos caer en
este síndrome de alineación temporal, de que el tiempo lo sabemos medir cuando son intereses o cuestiones que nos atañen a nosotros, pero después pareciera natural de que un juicio dure 4, 5, 6 años. Y esto está pasando, y está pasando en la justicia federal, y tiene que ver con una cuestión mucho más estructural, que es la necesidad de una reforma democrática, de una reforma que recién ahora empezó en la provincia de Jujuy, a nivel federal, pero que se viene postergando y resistiendo desde hace mucho tiempo, porque la ley se había sancionado en el año 2014. De modo que quiero ir de lo particular a lo general, y le vuelvo a repetir, acá no es una cuestión vinculada a una, desde ya que yo tengo noción de que estamos hablando de que la persona sometida a este proceso ha sido presidenta de la Nación. Bien. Pero eso no invalida que yo pueda hacer un juicio de valor sobre lo que es algo que explico en la facultad, que es un debido proceso penal. Bien. ¿Por qué habla de principio de inocencia, doctora Orebeta, usted? No, bueno, yo hablo de principio de inocencia porque, en primer lugar, he escuchado repetidamente, incluso fogoneado por muchos medios de comunicación, de que la doctora, los acusados debían probar su inocencia. Mire, esto es un escándalo. Esto pasaba en la época de la Inquisición, en la Edad Media, ¿no? No, la carga de la prueba está en cabeza del acusador, y el acusador debe destruir el estado de inocencia con evidencia sólida. Yo no conozco cuál es la evidencia que tiene el fiscal, ni tampoco conozco cuál ha sido la evidencia que evaluó el tribunal para poder habilitar este juicio. De lo que he escuchado de los alegatos del fiscal, bueno, por lo menos no he escuchado todo, de modo que a lo mejor me perdí la mejor parte, pero mire, un alegato, mire, yo le quiero explicar esto. ¿Un alegato en qué consiste? Un alegato es, digamos, la conclusión en donde el acusador valora y raciona la prueba producida en el juicio que le permite demostrar la existencia del delito, la autoría y la responsabilidad penal de la persona acusada. Es decir, con el testimonio de Juan Pérez, cuando dijo tal cosa, acredito tal cosa. Con la pericia tal quedó acreditado tal otra cosa. Bueno, yo de lo que vi por televisión no vi todo, por eso pido disculpas, no quiero hacer un recorte, pero de las veces que escuché no vi que hubiera una referencia detallada, digamos, que hace a la esencia de un alegato. Un alegato no es frases hechas. ¿Me explico? Está claro. También se habló de la incorporación de pruebas a destiempo, doctor Orebeta. Sí, bueno, porque aparentemente se habría incorporado una versión taquigráfica que se produjo en otro juicio de chats, y se habría hecho, digamos, en el alegato. La prueba se tiene que ofrecer en el momento oportuno. Un tribunal imparcial debe valorar la pertinencia, la validez y la no sobreabundancia de la prueba, y en esa discusión la defensa tiene todo el derecho a cuestionar una determinada prueba, porque la idea es precisamente de que se llegue al juicio lo más limpio posible. Hay una mala práctica que también yo veo mucho en el tribunal. Nosotros, por suerte, en nuestra justicia penal la estamos mejorando. Hay una mala práctica que es ofrecer cualquier cosa. Se ofrece prueba que no tiene incidencia en la solución del caso. Se ofrece prueba que, aún vinculada al caso, no nos permite tomar una decisión. Y los jueces dejan pasar esa prueba y con esto contaminan el juicio, se alarga el juicio. Yo no sé cómo fue la audiencia previa en este caso puntual, pero la prueba no se puede traer por la ventana al final del pleito. Está claro. En estos micrófonos, y esta es la última pregunta, doctor Orebeta, en estos micrófonos el doctor Carlos Rosansky, expresidente del Tribunal Oral número 1 de La Plata, que debió dejar su lugar durante la presidencia de Macri, dijo que en estos términos el alegato era nulo de Luciani. ¿Comparte la mirada? Bueno, yo no puedo hacer una valoración sobre la nulidad porque del alegato, digamos. Yo creo que hay vicios que contaminan el proceso y que eventualmente, bueno, la defensa sabrá qué hacer y que sí pueden eventualmente traer consecuencias de invalidación, precisamente porque, vuelvo a repetirle, yo no conozco el fondo del asunto, pero sí he podido ver cómo se ha llevado a cabo
la secuencia del proceso. Y acá de lo que estamos hablando, vuelvo a repetir, yo no estoy defendiendo a la expresidenta. Está claro, está claro. Yo estoy defendiendo algo que los argentinos nos costó mucho recuperar y que tenemos mucho riesgo de perder, que es la institucionalidad y la vigencia del Estado de Derecho. La última, doctor Orbeta, lo tiene a Diego Luceni sentadito de enfrente y le está tomando examen. ¿Qué nota le pone? No voy a hacer una referencia personal porque no corresponde, y bueno, en cualquier caso yo espero también que el tribunal tenga la posibilidad en su veredicto y en su fundamentación de corregir muchas de las cuestiones que se han producido en este pleito. Esperemos que sea así, porque usted sabe que, mire, la justicia está atravesando un momento de una crisis de legitimidad y de confianza muy grande, y en este tipo de casos hay que tratar de garantizar la mayor transparencia y dejar el menor margen de duda, porque de lo contrario, si hoy 8 de cada 10 ciudadanos no creen en la justicia, vamos a terminar logrando un récord histórico. Gracias por atendernos, doctor Herbeta. Buen mediodía. Un abrazo. El doctor Daniel Herbeta. Son solo 6 pasitos, 15, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. Este miércoles el 15